Imaginen el rugido de los motores, el olor a gasolina y la pasión desenfrenada por la velocidad. En la Italia de la posguerra, un hombre reinaba supremo en el mundo de las carreras, An Ferrari. Sus bólidos rojos, pilotados por hombres audaces, dominaban las pistas de Fórmula 1, y en las calles, sus superdeportivos eran el símbolo definitivo del estatus y el poder. Al frente de este imperio estaba Enzo Ferrari, un hombre brillante, visionario, pero con una arrogancia tan legendaria como sus coches. Creía que nadie, absolutamente nadie, podía igualar su ingenio. Pero en el corazón de la misma región, en la Emilia-Romagna, otro hombre construía su propio imperio, aunque de un tipo muy diferente. Se llamaba Ferruccio Lamborghini, y su reino no estaba en las pistas, sino en los campos. Ferruccio Lamborghini era un hombre hecho a sí mismo, un mecánico brillante y un empresario astuto. Tras la Segunda Guerra Mundial, vio una necesidad y la convirtió en una oportunidad. Usando piezas sobrantes de vehículos militares, comenzó a construir tractores. Sus máquinas eran robustas, fiables y potentes. Rápidamente, Tracteri Lamborghini se convirtió en un gigante de la industria agrícola, haciendo a su fundador inmensamente rico. Ferruccio amaba la buena vida, y como muchos hombres ricos de la época, tenía una pasión a los coches rápidos. Y cuando querías el mejor coche, solo había una opción: un Ferrari. Ferruccio era un cliente leal. Llegó a tener varios modelos, incluyendo un flamante 250 GT. Disfrutaba de su potencia, de su belleza, pero como mecánico experto que era, también notaba sus fallos. El embrague, en particular, era un problema recurrente. Se desgastaba con una facilidad pasmosa, algo inaceptable para un coche de su precio y prestigio. Era frágil, ruidoso y requería constantes y costosas visitas al taller en Maranello. Para un hombre que construía tractores indestructibles, esta delicadeza era un insulto a la ingeniería. La frustración de Ferruccio crecía con cada viaje al taller, con cada factura exorbitante. No podía entender cómo el coche supuestamente más perfecto del mundo podía tener un defecto tan básico. La paciencia de Ferruccio finalmente se agotó. Decidido a solucionar el problema por sí mismo, llevó su Ferrari a su propio taller, el mismo lugar donde nacían sus potentes tractores. Al desmontar el embrague, hizo un descubrimiento sorprendente. El embrague del todopoderoso Ferrari era prácticamente idéntico al que él mismo montaba en sus tractores, pero de una calidad inferior y a un precio mucho más alto. Indignado, pero también inspirado, Ferruccio desarrolló una solución. Modificó un embrague Porgy Beck, uno que usaba en su producción de tractores, lo adaptó y lo instaló en su Ferrari 250 GT. El resultado fue inmediato y espectacular. El problema desapareció por completo. El embrague ahora era suave, resistente y fiable. Orgulloso de su ingenio, decidió que debía compartir su hallazgo con el mismísimo Enzo Ferrari. Creía ingenuamente que Enzo agradecería la sugerencia de un cliente apasionado y conocedor. Así que concertó una cita y se dirigió a Maranello, con la esperanza de tener una conversación constructiva de ingeniero a ingeniero. El encuentro fue un desastre. Ferruccio, el exitoso fabricante de tractores, llegó a la fábrica de Ferrari y expuso su caso con detalle técnico. Le explicó a Enzo el problema del embrague y cómo lo había solucionado usando componentes más robustos. Esperaba una discusión, quizás un debate técnico, pero lo que recibió fue un muro de desprecio. Enzo Ferrari, sentado en su trono, apenas lo miró con una frialdad cortante. Lo despidió con una frase que cambiaría la historia del automovilismo para siempre. El problema no es el coche, es el conductor. Le espetó y luego añadió el golpe de gracia, la frase que resonaría como un trueno. Un fabricante de tractores no puede saber nada de coches deportivos. Vuelva a sus tractores. Las palabras cayeron como ácido sobre el orgullo de Ferruccio. No solo fue un insulto personal, fue un desafío directo a su capacidad como ingeniero y empresario. En ese momento,
En ese despacho cargado de arrogancia, la frustración de Ferruccio se transformó en una determinación de acero. Salió de Maranello humillado, pero con una nueva y ardiente misión. No solo iba a mejorar su Ferrari, iba a construir su propio coche. Un coche que fuera superior en todos los sentidos. Un coche que le demostraría al comendador y al mundo entero de lo que era capaz. Un fabricante de tractores. La guerra había sido declarada. Impulsado por la furia y la ambición, Ferruccio no perdió ni un segundo. A pocos kilómetros de la fábrica de Ferrari y en Ulsan, Tagata Bolognese comenzó a construir su propia factoría de automóviles. Era un proyecto audaz, casi suicida. El mundo ya tenía a Ferrari, a Maserati, a Alfa Romeo. ¿Había sitio para otro fabricante italiano de superdeportivos? A Ferruccio no le importaba. Reunió a un equipo de jóvenes y brillantes talentos, ingenieros y diseñadores, a los que les dio una libertad creativa que nunca habrían encontrado en la rígida estructura de Ferrari. Nombres como Giotto Bizarrini, ex ingeniero jefe de Ferrari, Gianpaolo Dallara, y un joven diseñador llamado Marcello Gandini se unieron a la causa. Su objetivo era claro: crear un gran turismo que fuera más rápido, más cómodo, más fiable y más espectacular que cualquier Ferrari. En 1963, en un tiempo récord, presentaron su primer prototipo, el 350 GT Bion, y solo un año después, el primer modelo de producción, el 350 GT, deslumbró al mundo en el Salón del Automóvil de Ginebra. Era elegante, potente y, lo más importante, estaba magníficamente construido. No tenía los fallos crónicos de sus rivales. Pero esto era solo el principio. El verdadero golpe maestro llegó en 1966. En el Salón de Ginebra de ese año, Lamborghini presentó un coche que rompió todos los moldes. Un coche que parecía llegado del futuro en el Miura, con su motor V12M, montado en posición central trasera, una configuración hasta entonces reservada a los coches de carreras, y una carrocería baja y sensual diseñada por Gandini. El Miura no solo redefinió lo que podía ser un coche deportivo, sino que inventó un nuevo término: el superdeportivo. El mundo se rindió a sus pies. De repente, Ferrari, el rey indiscutible, parecía conservador, casi anticuado. La creación de Ferruccio no solo había igualado a su rival, lo había superado en audacia y espectacularidad. El fabricante de tractores había creado una leyenda. La rivalidad estaba en su punto álgido. Cada nuevo modelo de Lamborghini era una respuesta directa a Ferrari, y viceversa. Si Ferrari lanzaba el Daytona, Lamborghini respondía con el salvaje Countach, otro diseño de Gandini que parecía una nave espacial, y se convirtió en el coche de ensueño de toda una generación. La lucha ya no era solo en los salones del automóvil, sino en la imaginación del público. Ferrari representaba la tradición, la herencia de las carreras, la elegancia clásica. Lamborghini, en cambio, era la rebeldía, la extravagancia, el futuro. Eran el día y la noche, el pura sangre de carreras y el toro de Lidia. Furioso, Ferruccio eligió el toro como símbolo de su marca, no solo por su signo del zodiaco, Tauro, sino porque representaba la fuerza bruta, la potencia indomable que quería que sus coches encarnaran. Nunca compitieron oficialmente en un circuito, porque Ferruccio siempre dijo que su circuito eran las carreteras del mundo. Pero en cada semáforo, en cada carretera de montaña, se libraba una carrera simbólica. Ver un Ferrari y un Lamborghini juntos era presenciar el choque de dos filosofías, dos egos, dos leyendas forjadas en el fuego de un insulto. Ferruccio Lamborghini demostró que la pasión y la determinación pueden convertir una ofensa en un imperio. Creó coches que no solo eran máquinas de velocidad, sino obras de arte, declaraciones de intenciones
sobre ruedas. Y aunque Enzo Ferrari nunca lo admitiría públicamente, la sombra del Toro Furioso le obligó a ser mejor, a innovar, a no dormirse en los laureles. Al final, esa rivalidad no solo nos dio algunos de los coches más increíbles de la historia, sino que elevó todo el listón de lo que era posible en el mundo del automóvil. Todo gracias a un embrague defectuoso y a un hombre que se negó a aceptar un no por respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje, por la historia de una de las rivalidades más épicas del motor. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!